Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 hasta el 40. Y dice así: Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley de Moisés? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Le preguntan a Jesús, tratando de ponerlo a prueba una vez más, como ya hemos visto en los cultos anteriores, en esta seguidilla de persecución hacia Jesús, en donde lo único que quieren es que diga alguna cosita equivocada para tirarle toda la ley y el castigo encima, solo para que se cumpla la voluntad de los religiosos de la época, que no les gustaba ser cuestionados. Digamos las cosas como son, a nadie le gusta que lo cuestionen, y menos en las cosas de fe. Y es por eso que cuando somos cuestionados por la fe, debemos también preguntarnos: ¿es la fe que defendemos algo nuestro o es de Dios? Cuando nos empecinamos y nos ponemos duros como un cabro chico amurrado en el supermercado, ¿no? Y que queremos, como que necesitamos tener una verdad segura. Y al fin, al parecer, estamos defendiendo más una verdad propia que la verdad de Dios. Jesús por eso los invita una y otra vez a ir al fondo, al fundamento, a lo primario, a lo primigenio de la fe. Les invita no a decir la verdad de la boca para afuera, sino del corazón hacia adentro. De poder entender qué es lo que realmente Dios quiere, no lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz, lo que me da seguridad y me permite control sobre la fe, sobre la iglesia, sobre los demás. En ese sentido, Jesús siempre nos interpela, siempre. Tal como lo hace con los fariseos, saduceos, todos aquellos que peleaban contra Él. No los ataca con sus palabras, sino que los invita una y otra vez, a veces de formas no tan simpáticas, a repensar su fe, pero sobre todo a repensar el fundamento de esa fe. ¿Qué te lleva a pensar así? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Qué es lo que estás defendiendo? ¿Tu propia comodidad? ¿Defiendes tus propios privilegios? ¿Defiendes tu autoridad sobre los demás? ¿O estás luchando por la fe que Dios te ha dado? Vale la pena preguntárselo todos los días, porque todos los días necesitamos saber bien en qué creemos y si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso solo lo podemos saber cuando somos confrontados por Jesús en su palabra. Y cuando escuchamos las palabras de Jesús con el corazón y no solamente con la cabeza. Es así como este diálogo entre Jesús y sus interlocutores, ahora con un doctor de la ley, se ve mediado por la palabra misma. Jesús no responde como una opinión personal, responde con la misma palabra. ¿Por qué? Porque sabe que los fariseos, doctores de la ley de Moisés, específicamente cuando hablamos de ley Moisés, nos referimos mayoritariamente a los primeros
5 libros de la Biblia, el llamado Pentateuco, a las leyes, mandamientos y normas, tanto rituales como éticas, que aparecen en el libro del Génesis, del Éxodo, de Números, Levítico y Deuteronomio. Así, Jesús cita primero al Deuteronomio y después al Levítico. En el Deuteronomio 6 vemos el famoso Shema Israel, en donde es Dios quien le dice a través de Moisés al pueblo que tiene que amarlo, que tiene que seguirlo y obedecerlo. Es aquello que debe mantener al pueblo en unidad, en comunión con Dios, para no perderse, para estar firmes en Dios, junto con otros mandatos. Pero Jesús entiende que el amor a Dios, el amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y con todo tu espíritu, no tiene sentido si tú no eres capaz de poner en práctica ese amor hacia el amor al prójimo, como a ti mismo, en un sentido de comparación, en un sentido de al igual que te amas a ti. Claro, con esa misma necesidad de protección, esa misma necesidad de tranquilidad, de paz, de comodidad, pues, ¿qué siento yo? Debo también desearle al otro, no escaparme del otro ni hacerle daño, sino que a mí me gusta estar seguro, a mí me gusta tener comida, a mí me gusta amarme, a mí me gusta estar conmigo, a mí me gusta tener un techo, a mí me gusta tener un auto, un televisor, juegos, dinero. Pues bien, ama al prójimo como a ti mismo. Desea para el prójimo lo que deseas también para ti, siempre y cuando sea algo bueno. No se trata de el amor propio o la autoestima como hoy manejamos a través de los conocimientos de psicología. Jesús no conoce esas palabras todavía, esos términos. Estamos hablando de un amor a Dios que te conduce siempre hacia la acción. Porque a veces cometemos el error de creer que el amor es solo un sentimiento, es de llenarnos de Dios de tal forma que nos sentimos completos, sentimos que vemos pajaritos por todos lados, que el sol siempre nos ilumina a nosotros y que al final de toda calle siempre hay un arco iris. Y es como que todo es bonito, como si Dios fuera lo lindo de la vida. Pero no hay lindo en la vida si tu prójimo está mal. Porque es ahí en donde está Dios encarnado desde Cristo Jesús en la humanidad y en su creación. No podemos hacernos los tontos, no podemos permitirnos esta fe egoísta, esta fe que nos pone primero a nosotros que al resto. Porque eso es lo que al fin y al cabo hace que el resto esté así. Cuando yo solo cuido mi nicho, me refugio en mis propias comodidades y posibilidades y no me importa el resto. Y me invento en la cabeza todo tipo de situaciones, de quejas y de razones. Es que el otro lo merece, es que el otro se lo buscó, es que es malo, es que es tal o cual cosa. Y con eso me tranquilizo. Y luego sigo orando y amando a Dios. Entonces, vivo una verdad de fe hecha a mi propia semejanza y no a la semejanza de Dios. Claro, porque me tranquiliza, me deja bien y no me cuestiona. De ahí que hay tanta gente que siempre se queje de la iglesia, ¿no? Y que escuchamos continuamente esta pequeña comparación, ¿no? De que no le gusta a la gente de la iglesia, porque claro, dentro de la iglesia oran, cantan, se pegan el pecho y les encanta y están todos amándose y toman la Eucaristía y todo bonito, pero salen de la iglesia y empiezan a apelar al pastor, empiezan a apelarse entre sí, empiezan a apelar a la niña por acá, al niño por allá, y no, así no funciona la fe, eso es una fe falsa. Porque no estamos llamados en la iglesia a andar hablando del resto, a andar pelando a los demás, a andar fijándonos en los errores de los otros y en sus pecados, sino en amar a Dios por sobre todas las cosas. A eso somos llamados y a mostrarle a Dios a ese prójimo,
¿Por qué? Porque la acción del amor no es una acción que conduce hacia la ética. No es que tenemos que hacerle la vida al otro. No trata solamente de solidaridad. Por supuesto que sí. Pero en este caso, el amor a Dios y el amor al prójimo, como a ti mismo, refiere al hecho de acercarle a Dios al prójimo. Se refiere de amar al prójimo de tal forma que tú quieras que él conozca el amor. Y ese conocer el amor se refiere a conocer a Dios, a que Dios habite en ti, que Dios esté presente de tal forma en tu vida que no te falte nada. No solamente porque Dios te da la fe desde el cielo y te hace caminar sobre nubes, no, sino porque vives en una comunidad de creyentes en donde hay otros que tienen esa misma fe y que se van a encargar de ti, como tú de ellos. El amor siempre es una dimensión comunitaria, que primero está en comunión con Dios y luego a través de esa comunión está en comunión con los demás. Pero si rompemos la comunión con los demás, también rompemos la comunión con Dios. No podemos irnos a la cima del monte a vivir con Dios. Eso es solo engañarnos a nosotros mismos y creernos una fe falsa. A Dios se le ama y se le practica en comunión con otros y con otras. Nuestra fe es una fe social y comunitaria, no personal y egoísta. Por eso Jesús pone automáticamente el segundo mandamiento para explicar el primero. Sí, amar a Dios es lo más grande de todo, dice. Y el primer mandamiento, y el segundo es semejante al primero. Viene atado a ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, al igual que a ti mismo, con el mismo interés que a ti mismo, con la misma pasión que a ti mismo, con el mismo cariño que te das a ti mismo, pues eso es lo que le darás al prójimo si amas a Dios y buscas amarlo a Él. De estos dos mandamientos, dice Jesús, penden toda la ley y los profetas. En cierto modo es casi decir el Antiguo Testamento, pende como en un hilo. De esto pende toda la ley y los profetas. O sea, que si yo corto, se cae. ¿Y qué nos queda? Nada. Solo preceptos, mandatos sin sentido. Jesús quiere que entendamos que esto pende de un hilo. Y este hilo es lo que sujeta la verdadera fe de la fe que solo es autoengaño. Y es por eso que Jesús mismo rompe ese hilo y ahora lo transforma en un gancho que es la cruz para nosotros. La cruz. Es la cruz ahora lo que hace que dependa toda la ley y los profetas y los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es en la cruz donde conocemos el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Es la cruz en donde Dios se muestra, se revela a sí mismo con todo su ser amoroso, tierno y lleno de vida. Para ti y para mí. Ya no trata solamente del amor en el aire, sino que trata de cómo Dios nos muestra el amor en Cristo a través de esa cruz de vida. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios mata la muerte, mata el pecado y la injusticia y nos hace a todos iguales. En la cruz no hay diferencias, en la cruz no hay discriminación, en la cruz ya no hay más muerte ni dolor, sino que hay vida y resurrección. Y por eso esa vida, ese amor, esa resurrección que tengo como regalo de Dios, yo la quiero compartir contigo y así te demuestro, te doy mi amor, el amor que Dios ha puesto en mí. Por eso el amor es mucho más que un sentimiento. Está unido indisolublemente a la acción, a la obra de Dios en ti, para que así tú seas tanto amor para el otro, que el otro conozca el amor de Dios a través tuyo. Y así amamos a los demás. Ya no trata solo de dar de comer, no trata solo de ser solidario, se trata
de amar con el amor de Dios para que el otro conozca ese amor, viva en ese amor y junto contigo, juntos en comunidad, vivamos el amor de Dios, recordándolo mutuamente, actuándolo, obrándolo mutuamente, siendo sostenidos por ese amor de Dios que nos viene a mostrar Cristo en su obra en la cruz, en sus palabras mientras caminó con nosotros, en cada acción salvadora, de esas que no terminan nunca. Por eso, queridos míos, Dios nos envía a amar, pero nos dice, no te engañes a ti mismo, el amor no está, ni puede estar prendido de ti. El amor no pende de tus capacidades, tú no eres el hilo, es Cristo y su cruz, el hilo que fortalece toda comunión en el amor entre nosotros. Y es por eso que entre tú y yo debe siempre estar Cristo. Porque de otra forma haremos que nuestra relación en comunión con Dios dependa de nuestras simpatías personales y de nuestros dones personales. Y tal como pedimos en la oración, queremos que Dios nos dé fe, nos dé esperanza y nos dé amor. Y que en Cristo podamos amarnos. Que Cristo sea el mediador entre Dios y nosotros y también entre nosotros mismos para que vivamos una verdadera comunión en el amor en Dios. No por mi amor ni por el tuyo, sino por el amor que Dios pone en tu corazón y lo conduce hacia la acción, hacia la obra, hacia la entrega. Y así el otro, junto contigo, conocerá a Dios, vivirá su amor y juntos podrán vivir en una comunión eterna, irrompible, con Dios y con toda la comunidad de aquellos que creen en Dios, que aman tanto como a sí mismos, también a los demás y a toda su creación. Pues que sea Dios quien ahora guíe nuestros corazones y mentes hacia el verdadero amor a los demás, ese amor que te conduce hacia la acción, hacia la predicación, hacia hablar del amor de Dios, de tal forma al otro que el otro no pueda hacer otra cosa que amarse a sí mismo, amar a Dios y buscar también amar a los demás en ese Dios. Que Dios te bendiga y te colme con ese amor salvador, ese amor lleno de fortaleza, ese amor que no puede quedarse quieto, ese amor inquieto que habla de Dios, que vive en comunión con Dios y está con Dios para siempre. Amén.